Hola, bienvenidos a Palres a Medianoche, yo soy Juan Carlos. Hola, yo soy Liz. Y hoy queremos hablar de un tema que a mí me gusta mucho. La verdad, tiene mucho que ver con esta dinámica de... ¿Cómo llamarlo? Vamos a ponerle madurez cristiana, por ponerle algo. Que es lo que menciona Romanos 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para sostenerle en pie. Y como para agregar un poco de contexto y entender a qué se está refiriendo Pablo, en la cultura romana se presentaban ciertos sacrificios a ciertos dioses. Y esos sacrificios normalmente eran carne, que se presentaba de ciertas reses o ciertos animales que sacrificaban a esos dioses, y lo que no se usaba en el sacrificio se llevaba a los mercados a vender. Entonces había gente que no tenía problema en comprar esa carne siendo ellos cristianos, aunque haya sido sacrificada a ídolos. Porque a lo mejor por precio, a lo mejor porque era el mercado cercano, a lo mejor porque les hacía falta para completar la semana, compraban esa carne. Y Pablo está estableciendo un punto aquí de: tú, que no te hace conflicto comprar esta carne, no juzgues al que sí le hace conflicto y prefiere comer otra cosa. Y tú, que te hace conflicto comer esa carne, no juzgues al que no tiene problema con comer esa carne porque está prefiriendo comerla. No hay un mal necesariamente en eso, no hay un pecado explícito en eso. Porque yo entiendo el proceso ritual que tuvo esta carne, pero yo no estoy sometiéndome a ese mismo proceso para comer de esta carne. Y tampoco puedo obligar al otro porque su conciencia le está pesando de ¿por qué estoy comiendo algo que fue sacrificado a ídolos? Y creo que para nosotros ha sido mucho este último par de años el tema de Día de Muertos. Hace años, o sea, recién casados, nunca habíamos hecho como un tipo altarcito o kind of. Y el año pasado, sí fue el año pasado, ¿no? Que empezaste. El año pasado empecé. Junto con mi hijo, en un librerito que tenemos, empezaste a poner como cierta decoración, poner fotos tanto de tu abuelo como de tu papá, como en memoria de ellos, porque habían muerto en estas fechas. No murieron en estas fechas, pero porque habían muerto, empezaste a poner estas fechas, esas fotos. Y es simplemente por un tema de queremos recordar su vida hasta volvernos a encontrar. Y no crear en Demir un es Día de Muertos, o sea, es alejamos a nuestro hijo a esto. Yo así viví el tiempo de muertos, y me sentía mal si yo quería participar en actividades de la escuela, porque era divertido, o sea, ni siquiera, o sea, yo entiendo muchas cosas en esa época también, pero me era divertido y me sentía mal cuando quería colaborar o colaboraba, por ejemplo, me sentía mal. Entonces, no quiero que él tenga ese mismo sentir, pero que tenga un entendimiento sobre este tema. Y yo por mi lado era un poco insensible al venir de una familia más con la tradición católica y de repente ser cristiano y ser el único cristiano en mi casa, un poco insensible a que pues a mi mamá le duele la pérdida de mis abuelos. A mi papá le duele la pérdida de mis abuelos también. Y como que en esta fecha yo insensible porque yo tampoco había padecido una pérdida severa. Nunca fui muy cercano a mis abuelos. Entonces, como que ahorita ya con Demi, tratar de fomentar una cultura diferente en él, pensando en esto que dices, en que él no genere un rechazo automático a ciertas fiestas y a generar puentes de conexión con otras personas, que creo que eso lo hemos ido aprendiendo en estos últimos años, el valor que tiene generar conexiones con personas que no son cristianos necesariamente. Pero más o menos eso es lo que queremos establecer hoy, eso es lo que queremos hablar. Antes de seguir, quisiera preguntarte si alguna vez tú te has sentido como en el lado del débil,
el lado de, pero ¿por qué está haciendo esto? que yo no sé, o sea, que yo nunca me he sentido cómoda haciendo, que no he entendido que es parte de la vida cristiana. Y bueno, nada más para aclarar el tema del altarcito que ponemos en casa. Nos gusta esta idea porque también entre que está Halloween y que está Día de Muertos muy cerca, entonces como que trae ahí un choque de a ver qué se celebra, ¿no? Así. Entonces pues ya le explicamos y le damos el entendimiento de que, y sobre todo hablando del tema del cielo, hicimos un trabajo, bueno, el año pasado me puse a hacer con él una manualidad sobre el cielo y él se quiso dibujar en las nubes, puso a Jesús, puso un arco iris, casitas, que es la ciudad celestial donde Dios está preparando un lugar para nosotros. Bueno, más o menos así, ¿no? Entonces el tema con esto del cielo, pues es muy importante y sobre todo ahorita como que él recuerde a su abuelo, a su bisabuelo y que él entienda que aquellos que creen en Jesús hoy están ya en el cielo y que están vivos, no muertos, y que nosotros lo recordamos, pero que un día vamos a estar igual que ellos con Dios, ¿no? Aquellos que creen en Jesús estarán con ellos. Entonces como que lo que hacemos es solo poner fotos, decorar bonito, tenemos ahí una cruz que dice de fieltro, así como tipo papel maché. No es papel maché, es papel picado. Entonces ponemos ahí decoración y entonces es un tema de estar trayendo a memoria de que los que creemos en Jesús no morimos eternamente, sino que ya hoy disfrutamos, bueno, los que murieron ya, disfrutan de la presencia, estar ante la presencia de Jesús. Y eso es lo que nosotros le queremos transmitir a mi hijo, ese anhelo, ese deseo de decir, sí, o sea, ya, no es, digamos que la muerte algo eterno, sino que es aquel que cree en Jesús hoy ya está ahí en la eternidad, ¿no? Claro. Y bueno, no me quiero extender mucho, pero bueno, esa era una aclaración. Y bueno, en el lado de sentirme débil, no lo había pensado así, creo que cuando me lo dijiste no lo entendí, porque para mí, cuando tú me pones a alguien que yo diría más bien madurez espiritual, entonces inmadurez, que sería aquel que es débil espiritualmente, entonces en esa posición yo vería a alguien espiritualmente débil, a alguien que no conoce mucho la palabra, ese tema, ¿no? Específicamente. Sí, alguien recién convertido a lo mejor, ¿no? Alguien recién convertido, y creo que no está enfocado en eso, si no me equivoco, o tiene que ver. Sí, pero también puede ser alguien que tenga años de cristiano y que nunca se ha nutrido realmente de la palabra de Dios y depende mucho de enseñanzas de domingo, pero no hay un crecimiento real en su vida, de su relación con Dios en la palabra. Puede ser alguien que está pasando por una mala racha a nivel espiritual, por bajones, desánimos, decaídas. Puede ser alguien que simplemente ciertas verdades no las ha entendido muy bien. Como que por ese lado no solo el recién convertido. Ok, entonces yo creo que sí me he sentido débil en esto que tú dices, ciertas verdades que no he terminado de entender o que me cuestan mucho tal vez por mi ¿cómo se dice? Mi background, mi trasfondo, me cuesta entender, ¿no? Y hay muchas cosas por este tema de que la mayoría de las veces es hacer o no hacer porque te ven o no te ven o porque qué van a decir las personas o este tipo de cosas. No somos cristianos, no debemos escuchar esta música, no debemos hacer ciertas cosas, ¿no? Y bueno, en específico fue, yo creo que no mucho, hace un año, estaba en una convivencia con personas cristianas y no cristianas. Entonces, en ese momento, de repente vi a una persona que yo considero espiritualmente maduro, y lo vi tomando una cerveza.
solo era una cerveza. Pero para mí eso fue un conflicto, o sea, para mí fue un conflicto. Yo le dije a mi esposo regresando, dije, ¿qué onda? O sea, ¿cómo está tomando frente a personas no cristianas? ¿En qué momento? O sea, cabe en que cuando ellos conozcan al Señor y a lo mejor lo reciban, pues ellos van a tomar como natural seguir tomando y vivir la vida como si nada, o sea, seguir viviendo en ese contexto, ¿no? Entonces ese fue mi mayor conflicto en ese momento y sí le dije a mi esposo, ¿cómo ves eso? ¿Qué me dices tú, no? Porque para mí, pues sí me genera algo, ¿no? O sea, y a la fecha, si yo vuelvo a ver esto, yo sé que ya me lo explicaste, pero de todas maneras yo diría, no me checa. La primera imagen que te viene a la cabeza es algo como que no, como que no debería de ser. Como que no debería ser, o sea, hoy ya entiendo por lo que tú me dijiste, es el tema de que, ok, no es algo meramente pecaminoso. Ajá, no es explícitamente pecaminoso tomar alcohol. Es explícitamente pecado emborracharse y perder el control por el alcohol. Ajá. Y yo le decía a mi esposo, o sea, pues entonces, ahorita antes de empezar el podcast, dije, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema soy yo, que soy débil, por eso, y no, el problema es él, que es el maduro espiritualmente, que yo considero, y que está tomando frente a otros, o sea, no me checa, a ver, ¿cómo? Explícame. Y eso es lo que digo, a ver, entonces, eso. A mi parecer no hay un problema en ninguno de los dos, pero porque he estado del lado del que se cree maduro o que hay ciertas cosas en su vida que no necesariamente le hacen ruido o tienen un peso para él, para considerarlos pecado, como tomar una cerveza. En mi caso era el fumar, no lo veía como pecado, pero poco a poco fui entendiendo que el hecho de considerarme maduro no es yo tengo más permisos que tú. Es yo soy capaz de escoger las mejores cosas porque entiendo más aquello que me acerca a Dios. Pero entiendo la parte del que tiene cierta estatura o cierto nivel espiritual o cierta apreciación por la gente de la iglesia que siente que hay ciertas cosas que no le hacen ruido y que no le es conflictivo hacer o no hacer en aquello que no es pecaminoso, como puede ser una cerveza, como puede ser incluso a mi entendimiento, aún a día de hoy, un cigarro. Y pongo el tema porque Carlos Spurgeon fumaba, porque C.S. Lewis fumaba pipa, puro, pero o sea, no necesariamente es algo pecaminoso, siempre y cuando eso no sea lo que te domine. Al igual que el tema del alcohol, como puede ser el comer cierta carne, como puede ser o sea, si tú ya eres fumador y vuelves ya como cristiano a fumar, puede ser un grave problema para ti, ¿no? Si hay una acción, sí. O sea, sí, si ya actualmente seas una adicción a eso, pues no. Como el que va al cine, por ejemplo. O sea, hay un pastor que yo admiro mucho, que es John Piper, que él no se pararía en un cine en su vida. Y no puedo decir que es débil. Simplemente esa parte es algo que él no vive. Pero su vida refleja entera madurez. Ajá, a eso iba yo. Entonces yo dije, cuando tú me dijiste, ¿te has sentido débil? O así como, entonces el problema soy yo soy débil porque no me parece que alguien maduro espiritualmente tome enfrente de no cristianos. O sea, como que eso fue mi conflicto cuando me lo dijiste. Sí, pero o sea, puedes tener esto de, por ejemplo, Carlos Spurgeon, uno de los más grandes predicadores del cristianismo, considerado el segundo mejor predicador después del apóstol Pablo, fumaba puro. Y eso no le quitaba ni le restaba espiritualidad. Entonces, para mí, y mi entendimiento, lo que veo en la Biblia, algo que no es explícitamente pecaminoso, puede quedar enteramente a decisión de quien lo hace. Tú y yo hemos decidido no tomar alcohol. Yo en un momento tuve que decidir dejar de fumar.
Otros pueden decidir no hacerlo. Su decisión. El daño que cometen a su cuerpo es otro tema, pero tiene mucho que ver con el dominio. Y en este caso Pablo está exponiendo el tema de decisiones, no de dominio. Pero que mis decisiones no crean que mis decisiones son las correctas. O sea, porque yo hago esto es lo que todos los maduros deberían de hacer. O porque yo no hago esto es lo que todos los cristianos deberían de hacer. Que es lo que Pablo está poniendo sobre la mesa en esto. Entonces tiene mucho que ver con escoger las mejores cosas. Y puede ser que a lo mejor batalles toda tu vida con algún tema en específico, como puede ser fumarte un cigarro. Pues eso no significa que hay un desequilibrio y una falta de espiritualidad y una inmadurez en tu vida. Es una batalla que no has podido quitar y que te cuesta y que te esfuerza. Pero hay temas de estrés, de ansiedad, que a lo mejor prefieres un cigarro que te relaje a traer el pensamiento todo el tiempo en la cabeza. Que al final es algo que se tiene que ser tratado, ¿no? O sea, tratado y llevado al Señor, porque como tú dices, al final si es una adicción, si se convierte en una adicción, es un problema, ¿no? O sea, no es como, sí tengo permitido, o sea, porque eso ya sería volver a esa ansiedad, necesidad de algo que no es Dios. Ajá, pero por eso para mí el tema no tiene que ver con si está bien que el débil juzgue o que el maduro haga o no haga, sino el cómo yo amo. Jesús nos da una base que es: en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, en que tuvieren amor los unos por los otros. Entonces el débil me ama al no buscarme forzar yo ser como él. Le llamo débil porque es como Pablo lo cataloga en este punto. Y el otro ama al débil, o me ama a mí en ciertas cosas, en preferir alejarse de ciertas cosas cuando yo estoy presente. Y es el tema del amor. ¿Por qué? Porque el juzgar Dios lo va a hacer. Y dice versículo 8 de Romanos 14: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el amor quita la necesidad de estar juzgando o de querer a fuerzas llevar a otros a caminar en algo en específico que no es para ti. Pero pues a lo mejor vamos a hablar de un tema controversial. ¿Cuál crees que es la droga? Tema ya era controversial. No sabes lo que provoca. Lo que he visto que provoca lo siguiente. O sea, pero antes de cambiar al tema controversial, o sea, en este tema que yo te presenté, cuando yo me sentí débil, conforme a lo que dice Pablo, ok, yo amo a esa persona, a ese cristiano, al no juzgarlo por lo que hizo. Pero él también debería amarme. O sea, pensándolo, o sea, no quiero meterme en yo juzgar, ¿no? Pero para aclarar, su forma de amar a él, a mí como cristiana y a los no cristianos sería: ok, me gusta tomar una cerveza, me la tomo en mi casa. Es que es el tema, ser consciente de con quiénes estás en la mesa. O sea, si tú y yo... Pero, por ejemplo, sí, ponle que yo no hubiera sido débil en eso, pero que pues los no cristianos, pues a ellos no tienen problema porque a ellos les gusta. Entonces no hay problema. Pensando en que si tú vas a presentarle el evangelio en algún momento a estas personas, ¿qué va a pasar? No es un pecado explícito. No te están viendo siendo adúltero. No te están viendo mintiendo. Y vamos a lo siguiente. Hay un tema que se dice mucho, es
¿cuál es tu testimonio? ¿Qué testimonio vas a dar frente a personas no cristianas? Que eso es muy sonado. Lo que Jesús ha hecho en mí. Y esto puede ser algo que estoy batallando. ¿Y no crees que una cerveza es un estorbo para realmente llevar el evangelio bien a una persona? Que tal vez batalla esa persona no cristiana que está tomando también ahí. Si estás yendo a un bar o a un antro a tomar una cerveza. No, en el contexto en el contexto, no, sí, eso sí, en el contexto que estábamos, porque era un contexto sano. Sano. No necesariamente, a mi entender, ya como yo veo las cosas, por un simple hecho de muchas veces cuando te resistes o dices voy a limitar esto porque sé que hay personas que el que no es cristiano no es débil. ¿Me explico? Él no es débil en la fe porque no tiene esa fe. Entonces puedes llegar a limitar cierta cercanía con esas personas por decir no me tomo una cerveza. Entonces, si una cerveza a ti no te es conflicto, no te es un problema, sabes que una cerveza no te va a hacer irte a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente hasta emborracharte, pues a lo mejor te ayuda a entrar más fácil en el ambiente que ellos tienen, siempre y cuando no sea un ambiente de borrachera, porque no es lo mismo sentarte con amigos o conocidos a platicar y mientras comen se toman una copa de vino o se toman una cerveza, a música, fiesta, luces, alcohol, al por mayor. No es lo mismo. Entonces, estar en un cumpleaños o en una comida donde invitaste personas y pues a lo mejor se te antoja una cerveza, no es el mismo conflicto. ¿Me explico? O sea, sí importa mucho el contexto. O sea, no hay conflicto para el no cristiano. Y para el cristiano tampoco, porque para el cristiano yendo tampoco. a lo que menciona Pablo, no es lo mismo tú sentarte en tu mesa con tu familia a comer la carne que se vende en el mercado, que había sido sacrificada a ídolos, que tú ir al templo a comer esa carne. Porque dentro del templo, dentro del entorno, dentro del ambiente, ya es explícitamente un pecado. Porque ahí no puedes decir, no sé si sea o no sea. Ahí explícitamente lo es. Sabes que sí es. Entonces, con el tema del alcohol, depende del contexto. Y hasta dónde vas a entrarle. No sé si me explico. ¿Respondí tu pregunta? No. ¿Y no crees que eso genera un tropiezo al que apenas va a conocer al Señor? Pues sí, en sus inicios de cristiano. No necesariamente, porque es un discipulado. La vida cristiana es un discipulado. Es que tú puedas crecer junto a alguien y que tú puedas ser capaz de tomar tus decisiones de la mejor o peor manera. ¿Me explico? Entonces, no necesariamente es un conflicto. Tampoco te estoy diciendo que sea un puente. Simplemente es algo social. Entonces, puede no ser un puente, pero no necesariamente va a ser un tropiezo. Tienes que evaluar. Si obviamente esa persona sabes que tiene un antecedente de alcoholismo, no lo vas a hacer, por mucho que a ti te guste una cerveza. ¿Por qué? Porque ahí sí está siendo un tropiezo. Porque este es cristiano y toma. Yo no soy cristiano, tengo problemas de alcoholismo. Entonces, si me hago cristiano, ¿yo puedo tomar? O sea, hay una probabilidad mucho mayor de que eso se convierta en un pecado. Entonces, el contexto importa mucho. No es lo mismo. Si tú no hubieras sido cristiana y un cristiano que tú sabes que es cristiano, que alguna vez viste que se tomó una cerveza, llega a hablar contigo sobre Jesús, no necesariamente eso va a ser un problema para ti como no cristiana. ¿Me explico? Sí. Y estamos hablando de cosas que no son explícitamente pecado. O sea, necesito dejar eso bien, bien claro. Y tal vez mi conflicto viene en eso de que pues en ese momento pues fue una persona que consideraba madura espiritualmente, ¿no? Y creo que ya ese es otro tema, porque al final de cuentas
creo que también es importante como ciertas figuras que se les considera pues maduras, son guías, el sí cuidar, ¿no? Amar a otros, sobre todo en el ámbito cristiano, porque pues muchos pueden ver a tal figura y decir, es que tal persona lo hace, entonces está permitido, ¿no? Y puede ser pues también una influencia. Y para mí es muy claro, aunque puedo sonar muy flexible, al exponer este punto, mi postura es no alcohol, porque entiendo a dónde puede derivar eso. Para mi vida, porque ya estuve en el otro lado. O sea, ya estuve en el lado donde eso te domina. Y yo prefiero abstenerme de eso. No es porque no me guste el sabor. Incluso podría decir que no es porque no se me antoje, que la neta no se me antoja, pero podría decirlo, es porque prefiero evitarlo. ¿Por qué? Porque entiendo a dónde puede llevar eso. Pero no puedo yo sentarme a juzgar porque yo prefiero no hacerlo, entonces tú tampoco debes de hacerlo. Ese es el punto. Ese es el punto donde... Entonces, como yo estoy escogiendo algo, tú también debes de escoger lo mismo. ¿No? Ahí es donde entramos en un conflicto. Y la base es el amor, no el conflicto, no la división. Y ahora sí a lo que quería llegar, porque tiene que ver. ¿Cuál crees tú que es la droga más consumida a nivel mundial? La coca. El café. La coca. El café. ¿Cuántos cristianos? O sea, Coca-Cola, ¿no? La sí. otra. ¿Cuántos cristianos crees que consumen café hoy en día? ¿Cuántos qué? ¿Cristianos crees que consumen café hoy en día? Es moda, no tomas café, o sea, no eres onda. Y eso no es droga, es algo que altera tus sentidos. Claro. ¿Por qué no somos tan severos con el café como si lo somos con el alcohol? Como si lo somos con el cigarro. Porque te dañan más, ¿no? ¿El café te daña más? ¿4 cafés? Eso es adicción. Estamos hablando de que no tomas mucho. Pero que una cerveza, compara una cerveza y una taza de café al día. Compara un cigarro y una taza de café al día. Ay, no sé, yo no sé. No, por eso. O sea, compara en el hecho de dónde pones el límite, dónde lo marcas. Cuando te arde la panza. No puedo ser serio contigo. Pero ese es el punto. Mi punto es eso. ¿Qué estamos escogiendo? Porque el café se volvió una tendencia entre cristianos. Que gente que yo sé que ni tragaba una taza de café ni con 5 cucharadas de azúcar, hoy ya los ves con su foto aesthetic de cafeterías de cualquier lado. ¿Por qué? Porque se empezó a poner de moda. Pero es una droga y no deja de tener ese componente adictivo que lo tiene el alcohol, que lo tiene el cigarro, que lo tienen medicamentos. Sí. El punto es el contexto y las decisiones que tomamos. Si yo sé que alguien tiene problemas de taquicardia o como yo de gastritis, pues igual ofrezco un té y no un café. ¿Y es por qué? Porque lo amo. Y si sé, nos pasó, cuando tú estabas embarazada, yo tenía mi cafetera nueva y me encantaba moler el grano en la mañana y ponerlo. Y tus primeros meses de embarazo fue ascos al café. Y si bien no me limité a dejar de hacerlo, sí dejé de consumir tanto café en esa época, pero pues en la mañana nada más te cerraba la puerta del cuarto que no te entrara el tufo luego. Y eso ayudó, pero es porque amo más la relación contigo de lo que amo esta cosa, este objeto. Y tú que no lo dejaste de tomar entonces. Y tú me amaste a mí en decirme, oye, sí esto no me gusta. Sí, y tú me amaste a mí en decirme, oye, esto no me gusta. Esto me está provocando ascos. Y ese es el punto. Tú eras débil ahí, no por inmadura. Eras débil porque te daba ascos. No es algo malo. Simplemente es algo que no tolerabas.
Ya ahorita, actualmente ya tomamos café, pero tuvimos que reducir mucho también por la gastritis. Y somos débiles en eso. A eso es el punto. No se trata de juzgar porque, si tú eres más espiritual que yo, ¿por qué haces esto? Sino de amar. Y si yo tengo la apertura con esa persona, oye, esto me es un conflicto, podrías tratar de no hacerlo cuando esté yo presente porque me hace pensar cosas que no, y esa persona va a escoger si ama o no ama, así como tú escoges si amas o no amas, en el hecho de juzgar como débil y en el hecho de escoger como el que se considera maduro, sí, el que tiene cierta estatura. Pero por eso era mi ejemplo del café, porque creo que es más fácilmente hablar de café que hablar de alcohol, que hablar de cigarro, que hablar de cierta música, que hablar de ciertos libros, que simplemente hasta dónde te da y qué tanto eso te puede ayudar a amar a otros, cristianos y no cristianos, pero principalmente cristianos, porque Jesús marca como el distintivo de sus discípulos el amarse unos a otros. Y ese es el punto. Amar en ese sentido. ¿Algo más que quieras decir? ¿Alguna otra pregunta, duda? No. Y es que te mostré este tema porque también conozco a otra persona, que también es una persona pues madura espiritualmente, que pues como tú dices, o sea, es un tema de que pues a lo mejor hay cosas que para muchos son débiles en esto, y si tal persona hace esto, pues lo hacemos todos, ¿no? Tenemos libertad o derecho. Pero esta otra persona, a diferencia de la otra, sí se reservaba a no estar públicamente, pues digamos, con su café, ¿no? Y eso me sorprendió, por ejemplo. Digo, al final de cuentas, con todo lo que acabas de explicar, entiendo esa parte, y creo que eso es muy, muy padre y es muy interesante, porque digo, creo que es lo que en general se debería de hacer, ¿no? O sea, ya no solo maduro y débil en este tema, sino espiritualmente en tema de, ok, como tú dices, por amor esto, mejor, esto puede ser pues para otros tropiezo, ¿no? Al final de cuentas puede ser algo que no ¿cómo se puede decir? Que no procesen, ¿no? O sea, por el tema de ser débiles, o simplemente sea un pretexto para hacer, ¿no? Claro, y es que para mí a final de cuentas la madurez no se ve en cuántos permisos te das o no te das, sino en que eres capaz de escoger lo mejor en ese momento para tu relación con Dios y tu relación con los demás, sin importar las tendencias del momento. ¿Me explico? No tienes que tatuarte. O a lo mejor te sirve para conectar con ciertas personas. Tú tomas la decisión, pero no puedes obligar a otros a que lo hagan o lo dejen de hacer. Yo me tatué hace años, no me he vuelto a tatuar. Me tatué una vez. Afortunadamente nunca fui relevante. Y no lo hice por eso, siempre me ha gustado. Te he platicado las cosas que me gustan en eso. Conozco un amigo que por años, aunque le gustaban y le llamaban la atención, escogió no tatuarse por las personas con las que se relacionaba principalmente en la iglesia, y decidir no poner un tropiezo en ellos. Hasta que él tuvo suficiente madurez, por llamarlo así, en ese sentido de decir, pues igual puedo hacerlo sin responsabilizarme del conflicto que le puede dar a otros. El café. Tú me empezaste a comprar té porque yo ya no podía tomar café por mi gastritis. Y tuvimos que cambiar la rutina. Y eso es amor.
Eso es amor a final de cuentas. Y el amor como cristianos es lo que nos debe de regir, es lo que nos debe de distinguir en aquello que no es pecaminoso. Y en cómo estoy escogiendo amar más al otro que a mí mismo. Cómo estoy escogiendo amar más al otro que a mi gusto por tal o cual cosa, por tal o cual música, por tal o cual película. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Algo que quieras agregar para terminar? No, pensando en esto creo que también es muy importante darnos cuenta del por qué lo hacemos, ¿no? Como te decía yo, antes de los 15, pues yo no hacía muchas cosas por ser Santa Liz, pero no había nacido de nuevo, o sea... Sí, era más porque, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Entonces, creo que también hay puede ser también cierta hipocresía, y como estaba leyendo apenas en Jeremías, le está hablando a su pueblo que regrese, y le está hablando sobre bueno, lo voy a mencionar. Le está diciendo que necesita circuncidar su corazón, necesita que haya una transformación interior, un arrepentimiento genuino y un compromiso con Dios, y que había una hipocresía religiosa. Esto es como que ya el resumen del versículo que dice Jeremías 4:4, dice: circuncídate a Jehová y quita el prepucio de tu corazón. Entonces, mientras leía esto dije, ay, qué interesante, ¿no? Y ya me puse más o menos como a investigar un poquito como todo este significado, y al final es que tengas un compromiso real con Dios, ¿no? Una forma de vivir en verdad, en juicio, en justicia, y una total dependencia de Dios y fidelidad a Dios. Y creo que cuando vivimos de este modo, creo que debe cambiar nuestra perspectiva a una sola religiosidad de decir, es que qué testimonio, es que esto, es que el otro, porque solo estamos cuidándonos de qué van a decir de nosotros. Y sí, el testimonio no tiene nada que ver, es tu reputación. Y no tiene que ver con cuánto amas a Dios, cuánto amas a tu prójimo, sino cuánto te amas a ti, ¿no? Decir, es que yo me tengo que ver bien, tengo que quedar bien siempre, si me equivoco, buscar que no te vean como me equivoqué en esto, ¿no? Y creo que es un tema muy complicado, porque creo que muchos cristianos, en muchas iglesias existe esto, ¿no? Y que pueda ser solo una hipocresía religiosa y no un corazón genuino que quiera andar en verdad, en juicio y en justicia, y amando y dependiendo al 100% de Dios, y amando a Dios y a tu prójimo, ¿no? Y más bien que amar al prójimo es juzgar al prójimo, ¿no? Y no lo estás amando en la debilidad que pueda tener, ni tampoco en la debilidad espiritual que pueda tener. Y creo que eso es muy, no sé si hasta yo creo que ese es otro tema, ¿no? Pero la debilidad espiritual, pero sí es cierto, y nada más menciono esto por el tema de que pueda ser otro tema, ¿no? El tema de ser una simple hipocresía y realmente no sea un tema real, ¿no? De decir, ok, con esto que me acaba de decir me queda muy claro el tema de por qué amar a aquel que es maduro en eso, y cómo caminar este tipo de cosas, ¿no? Y nada más como para cerrar, me gusta mucho cómo Pablo cierra capítulo 14 de Romanos. Dice desde versículo 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No arruines con tu comida a aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien,
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se escandalice o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda se hace culpable si come, porque no lo hace por fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y empieza a ver capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y creo que Pablo concluye aquí la idea que estábamos tratando de dar. Ahí está. Y por eso es también bien valioso para mí el acostumbrarnos a leer la Biblia completa. Porque muchas veces nos quedamos con este tema del débil y no entendemos el contexto completo que Pablo está dando. Y cómo la máxima es amor, siempre. Siempre Pablo habló de la importancia del amor y cómo juega en nuestra vida. Y a final de cuentas, esto es amar. Amarnos unos a otros, no solo al débil, sino también el débil aprender a amar al otro. Y caminar en ese amor y caminar juntos. No necesitamos ser contrarios unos a otros, sino amarnos. ¿Va? Pues algo más que quieras decir. No. Pues muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos oímos la siguiente semana. Bye. Nos vemos, bye.